Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más en su canal Mundo Física Chile. Yo soy Diego Morales y los invito a que puedan pasar a ver este video. Y en esta oportunidad, nuevamente siguiendo en la senda de los videos de primero medio, en esta oportunidad, vamos a trabajar con la ley de refracción. Ya en el video anterior trabajamos específicamente con el índice de refracción, ¿cierto? Que es parte de las propiedades de la luz, ¿cierto? De la misma refracción, ¿cierto? Recordemos del video anterior que, que el índice de refracción, ¿verdad? Representa las características de un medio refractivo, ¿cierto? Las características refractivas, mejor dicho. Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos que encontrar una comparativa puntualmente entre el medio incidente y el medio transmitido. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una refracción, nosotros tenemos una superficie, ¿verdad? Tenemos una línea vertical también, en la cual nosotros podemos separar, ¿cierto? Ya lo incidente, ¿verdad? De lo reflejado, por ejemplo. Nosotros vamos a tener un rayo incidente, ¿verdad? Que va a llegar hasta este punto, pero cuando se refracta, ¿cierto? Se va a curvar, ¿verdad? Generalmente. Entonces va a cambiar su rapidez de propagación, que es lo que hablaba al final del video anterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, como un lápiz, ¿cierto? Si uno coloca un vaso con agua, ¿verdad? Y coloca un lápiz, se ve como cortado, ¿cierto? Entonces, eso es una refracción. ¿Ok? Los lentes, por ejemplo, también experimentan una refracción, pero no del mismo estilo como el lápiz en el vaso con agua, ¿cierto? Pero acá tenemos dos medios, como yo les comentaba recién. Tenemos un medio uno, ¿cierto? Que es el medio incidente, y el medio 2, que es el medio transmitido, ¿ok? Cada uno de esos medios tiene un índice de refracción, ¿verdad? N1, ¿cierto? Igual a C dividido en la rapidez 1. Acá no colocamos VP porque se entiende que es VP1, ¿cierto? Y el N2, ¿verdad? Sería la misma rapidez, que es constante, ¿verdad? Y dividido, perdón, por la rapidez 2, ¿verdad? Uno con uno, ¿verdad? Dos con dos. Como la constante de la luz en el vacío, la rapidez de la luz, ¿cierto? En este medio vacío, ¿verdad? Es un valor constante, que es 300 millones, como vimos en el video anterior, yo voy a poder despejar en ambas expresiones esa cantidad. Por lo tanto, si despejamos el V1, ¿verdad? Que está dividiendo, pasa multiplicando, y esto va a ser igual a C, ¿verdad? Y el V2 que está dividiendo debe pasar también multiplicando, ¿verdad? Entonces acá tenemos, ¿cierto? Las dos igualadas al mismo número, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una ecuación, ¿cierto? Estamos diciendo de que esto, ¿cierto? Es igual a C, ¿cierto? Vamos a colocarlo con otro color, ¿verdad? Que es el mismo C que está acá, y lo otro, ¿verdad? También está igualado a C. Eso significa que estos dos términos que están acá, el que está con color rojo y el que está con color rosado, son iguales entre sí, porque ambos pertenecen a la misma igualdad, ambos están igualados a la constante de la luz en el vacío. Por lo tanto, de estas dos expresiones surge que N1 por V1 es igual a N2 por V2. Y eso es lo que Snell, ¿cierto?, le llamó la ley de refracción. Esta es la ley de refracción. ¿Ok? O también, ¿cierto? También lleva su nombre, ¿verdad? Ley de Snell. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá también, ¿verdad? Tenemos una expresión que es la que vamos a utilizar en estos problemas porque ahora tenemos dos medios que vamos a ir trabajando. Perdón. Ahí sí, ¿cierto? Tenemos dos medios que vamos a estar trabajando. El medio incidente, ¿cierto? Que es donde comienza el rayo de luz, y el medio transmitido o medio refractado, ¿verdad? Donde se transmite, ¿cierto? La luz hacia el otro medio. ¿Ok? Esa es la expresión que vamos a utilizar. Entonces, acá está la parte más o menos conceptual, ¿cierto? ¿Verdad? De el problema que vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar, en este caso, vamos a trabajar dos problemas que son súper sencillos de ver. Pero, ¿cómo identificamos cuál es N1, cuál es V1, ¿cierto? Cuál es N2 y cuál es V2. Entonces, en este video vamos a trabajar sobre eso. ¿Bien? De acuerdo. Vamos a borrar acá. Vamos a pasar ya de lleno al problema en cuestión que tenemos acá.
¿cierto? Tenemos una luz que se hace incidir desde un medio desconocido, con una rapidez de propagación de 45 millones de metros por segundo, hacia un medio con índice de refracción de 2,5, con una rapidez de propagación de 120 millones de metros por segundo. Calcular el índice de refracción del medio incidente. Bien, ahí le dimos una primera lectura. Ahora, nosotros tenemos que registrar los 4 datos técnicamente, o las 4 magnitudes, ¿cierto?, de la ley de refracción, el N1, V1 y el N2, V2. Esto es generalmente para que ustedes mismos se den cuenta cuál es la que les falta y cuál es la que tienen que calcular. Yo generalmente en estos enunciados, que también, por ejemplo, en otros enunciados, ¿verdad?, que puedan aparecer en otros textos, también pueden colocar un término similar para más o menos diferenciarlo. Yo coloco una palabra clave generalmente, que es esta, que es la palabra hacia, ¿ok? Como la luz se tiene que refractar hacia otro medio, entonces generalmente todo lo que coloco antes o todo lo que menciona el enunciado antes de la palabra hacia, ¿cierto? Va a corresponder al medio 1, al medio incidente. O sea, si lo colocamos con palabras, acá tendríamos que, vamos a colocarlo mejor con texto para que sea más fácil, ¿cierto? Y con un color azul, ¿cierto? Esa es la palabra clave, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que está antes de esa palabra, ¿cierto?, va a corresponder al medio 1, ¿cierto? Al medio incidente, ¿ok? Y todo lo que venga después de esa palabra, ¿cierto?, va a corresponder al medio 2, al medio transmitido, porque al colocar esa palabra clave, estamos asumiendo de que se va a transmitir hacia otro medio. Por lo tanto, si es hacia otro medio, ya esa palabra me está indicando que todo lo que viene después corresponde al medio transmitido o medio refractado. Y todo lo que está antes de esa palabra va a corresponder al medio, cierto, incidente. ¿Ok? Entonces, con eso en cuenta, vamos a registrar puntualmente, ¿verdad?, cuáles son las cantidades. Entonces, hacemos una segunda lectura, ¿verdad?, del enunciado. Luz hace incidir desde un medio desconocido, con rapidez de propagación de 45 millones de metros por segundo. ¿Ok? Como aún no menciono la palabra clave en este caso, acá estamos hablando del V1. Como es una rapidez, ¿cierto? El V1, ¿verdad?, es una rapidez. Por lo tanto, el 45 millones que aparece ahí en el enunciado sería el V1. Entonces acá nosotros registramos el 45 millones. ¿Ok? Hacia, ahí está la palabra clave, ojo, hacia un medio con índice de refracción de 2,5. Si queremos colocarlo, si ya dijimos hacia, significa que lo que viene después es parte del segundo medio, ¿verdad? Por lo tanto, ese 2,5 que no tiene unidades, que dijimos que el índice de refracción es adimensional, significa que ese 2,5 es el N2. Y después dice, con una rapidez de propagación de 120. Como ya ocupé una, ¿cierto? Lo más lógico que debería pensar uno es que el 120 millones sería el V2. Y después vamos a la pregunta, dice, calcular el índice de refracción, o sea, el N, del medio incidente, del 1. Y tiene sentido porque es el único dato que nos falta. Por lo tanto, acá nosotros le colocamos una X. Si vamos a la expresión, ¿cierto? Tenemos N1 por V1 igual a N2 por V2, en este caso. ¿Ok? Puntualmente nos están pidiendo que nosotros encontremos el N1. Por lo tanto, si utilizamos la lógica del despeje de fórmulas, el V1 es el que está acompañando a la incógnita. Por lo tanto, el V1, como está multiplicando, debería pasar, ¿cierto?, dividiendo. Por lo tanto, acá el N1, ¿cierto?, queda ya solito, ¿verdad? El N2 con el V2, ¿verdad?, van a quedar arriba, ¿cierto?, en el numerador, mientras que el V1 va a quedar en el denominador. Todo lo que está multiplicando, como ustedes saben, pasa dividiendo. Por lo tanto, acá ustedes se pueden dar cuenta de que cualquier cantidad que yo les pida, la otra va a tener que pasar dividiendo. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Si les pido el V2, ¿cierto?, va a ser el N2 el que tenga que pasar dividiendo. Porque entre los 4 términos, bueno, entre los 2 del un lado y los 2 del otro, se están multiplicando entre sí. Por lo tanto, cualquiera de los 4 que yo esté solicitando, ¿cierto?, la que está acompañando, ¿cierto?, a esa incógnita va a tener que pasar dividiendo.
Entonces, al fin y al cabo, se hace el despeje mucho más sencillo. Como el N1 ahora está despejado, ¿verdad? Es simplemente ahora reemplazar, ¿ya? Y acá reemplazamos lo que nos entregó el problema. N2 es 2,5, ¿verdad? El V2 es 120 millones, ¿ok? Vamos a colocar acá el 120 millones, ¿cierto? Tranquilamente. Ustedes, como van siguiendo el desarrollo, perdón, de lo que yo voy haciendo, y ustedes lo van trabajando. Y abajo colocamos el 45 millones. Aquí también yo puedo sacar los ceros, ¿verdad? Que yo pueda sacar, ¿cierto? Si abajo tengo 6 ceros, los puedo sacar los 6 con 6 ceros arriba, obviamente. ¿Ya? Pero acá quiero llegar con esto. Generalmente lo de arriba, ¿cierto? ¿Se acuerdan que al principio, ¿cierto? Del video yo les dije que N1 por V1 era igual a C y N2 por V2 es igual a C? Pues bien, el numerador de este tipo de problemas tiene que ser igual a 300 millones, porque la ley de refracción viene de igualar los C, ¿cierto? Las constantes en el vacío de cada medio. Por lo tanto, el numerador, si lo multiplicamos, y ustedes lo pueden también comprobar, ¿verdad? Tiene que dar 300 millones. Ahora, pueden haber algunos problemas o algunos números que generalmente al multiplicar el numerador no les dé 300 millones. Puede ser 299 millones 999 mil, ¿verdad? O 300 millones 250 mil o 301 millones, etcétera. Ya cuando se pasa de ese margen de error, que generalmente es 1 millón de margen de error, 1 millón hacia abajo y 1 millón hacia arriba, ya ahí estaría mal, lo cierto, estaría mal despejado. Por ejemplo, no sé, si el numerador, ejemplo, les da 350 millones, está malo, porque estaría diciendo que eso sería más rápido que la luz, entonces no tendría sentido. ¿Ok? Pero si da 301 millones, está dentro del margen de error con los decimales que tenga, por ejemplo, ya el índice de refracción o el mismo V. ¿Ok? Entonces ahí hay un margen de error generalmente de 1 millón hacia abajo y hacia arriba. O sea, por ejemplo, 299 millones, 301 millones. ¿Ok? Entonces eso está dentro del margen de error. ¿De acuerdo? Así que ahí no habría ningún problema. En este caso, puntualmente nos da exactamente 300 millones. ¿De acuerdo? Pero si, por ejemplo, como dije recién, les da 299 millones, no sé, 810 mil, por ejemplo, ¿ya? Está bueno, porque está dentro del margen de error. ¿Bien? Y ahí, obviamente, después hacemos la división naturalmente, ¿ya? Ahora, si, por ejemplo, ya quieren colocar directamente 300 millones arriba y después dividirlo por el número de abajo, también está correcto, ¿ya? Eso también es como un truco dentro de este mismo tipo de problemas, porque al fin y al cabo es trabajar igual, ¿cierto?, con el mismo índice de refracción, ¿cierto? También, ¿cierto?, el tema de la constante de la luz en el vacío. ¿Ok? Si hacemos esta división, esto nos da, ahí según mis apuntes que tengo acá al lado, nos da 6,66, en este caso 6,6 periódicos, ¿verdad? El índice de refracción. Bien, obviamente, como es un índice de refracción, no tiene ninguna unidad de medida porque, como dije, el índice de refracción es adimensional. Recalcar, ¿cierto?, que es adimensional. Bien, bien, pasamos a un segundo problema, ¿cierto? Ya esto más o menos nos quedó clarito. Bien, con un segundo problema vamos a hacer mucho, ¿cierto? Más claro, mucho mejor. ¿De acuerdo? Y ya, ¿cierto? El desarrollo del problema va a ser más sencillo todavía. ¿Bien? Ya. Y acá estamos trabajando, ¿cierto?, con otro problema. Acá nos dice una onda electromagnética se hace incidir desde un medio cuyo índice de refracción es de 1,6 con rapidez de propagación de 187.500.000 hacia otro medio de índice de refracción de 12,8. Bien, acá nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en el problema anterior. Vamos a colocar los cuatro términos o las cuatro cantidades de la fórmula. N1V1, N2V2. Bien. Vamos a colocar acá, ¿cierto? N1V1, N2V2. Bien. Y acá vamos a hacer lo mismo. Leemos una vez el enunciado, que lo hicimos recién, lo leemos nuevamente. Una onda electromagnética se hace incidir desde un medio cuyo índice de refracción es 1,6. ¿A cuál sería ese, por ejemplo? Al N. ¿Pero cuál N, cierto? ¿Se dijo la palabra Asia? No. Por lo tanto, 1,6. Y aparte que dice se hace incidir, por tanto, se da a entender que lo que estoy diciendo es parte del medio incidente. Con rapidez de propagación, todavía no dice hacia, por tanto, esa rapidez sería el V1.
187.500.000 metros por segundo, ¿verdad? Que es la unidad de la rapidez de propagación en este caso. Hacia, palabra clave, otro medio, lo está diciendo, ¿verdad? Hacia otro medio de índice de refracción de 12,8, obviamente sería en este caso el otro n, ¿verdad? Recuerden que los n, ¿cierto? Índice de refracción no tienen ninguna unidad. Calcular la rapidez de propagación, v, en el medio transmitido. O sea, nos están pidiendo que calculemos el v2 en este caso. Por lo tanto, vamos a la expresión de la ley de refracción o la ley de Snell, N1V1, N2V2. Y acá, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que nosotros encontremos el V2. Por lo tanto, es el N2, ¿verdad? El que va a pasar dividiendo. Por lo tanto, si ustedes se fijan, siempre la que está al lado de la incógnita es la que va a pasar dividiendo. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos, ¿verdad? Nuestra cantidad despejada, ¿cierto? V2. Como ya está despejado, hacemos lo mismo, hacemos el reemplazo. Vamos a continuar acá al ladito. V2 sería arriba N1V1. N1 es 1,6. V1 es 187.500.000. Ahí recuerden que los puntos, como dije en el video anterior, no se colocan. El coma 6, por ejemplo, del índice de refracción sí, porque ese es un decimal, pero los puntos de la rapidez, por ejemplo, no. Y colocamos el 12,8 en la parte de abajo. ¿Ok? Hacemos el producto de arriba y que también, curiosamente, esto nos va a dar 300 millones en el numerador. ¿Ok? Pero como dije en el problema anterior, ¿cierto? Puede haber un margen de error. Así que no se preocupe. Ya 300, por ejemplo, 305 millones, ya eso no es tan aceptable porque ya es un margen de error bastante alto. ¿Ok? Y hacemos esa división de 300 millones con el 12,8. Acá dentro de mis apuntes, esto da 23.437.500, si no me equivoco, sí. 23.437.500 metros por segundo. ¿Ok? Generalmente, y acá ustedes se pueden haber dado cuenta, perdón, en el video anterior y también en este video, las rapideces generalmente son números altos. ¿Por qué? Porque la luz se mueve a una rapidez mucho mayor que el sonido. En el caso del sonido había rapideces 20 metros por segundo, 300 metros por segundo, ¿verdad? Etcétera. En el caso de la luz es distinto porque la luz se mueve mucho más rápido. Por ejemplo, nos damos cuenta de una tormenta. Cuando vemos, por ejemplo, primero vemos el rayo, ¿cierto? Antes de escuchar el trueno. Vemos primero la luz antes de sentir, ¿cierto? El sonido que hace el trueno o el relámpago mismo. ¿Ok? Entonces, las rapideces que generalmente obtenemos o que se entregan para la luz, ¿cierto? Son números relativamente altos. Así que eso, básicamente, este era un video relativamente corto donde se le explica puntualmente la ley de refracción. Recuerden que estamos trabajando con dos medios, el incidente y el transmitido, o refractado, ¿verdad? La palabra clave sería hacia en este punto, por lo menos dentro de los ejercicios, pero uno tiene que leer, ¿verdad? Muy bien el enunciado para determinar cuál es N1, cuál es V1, cuál es N2, cuál es V2, ¿cierto? Y la que falta, por supuesto, es la que se está pidiendo en este caso, ¿verdad? Así que nada más, espero que haya entendido, ¿verdad? Este tipo de ejercicios, espero que les haya quedado bastante claro. Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, ¿verdad? Pueden dejarlo en los comentarios acá abajo en la caja de descripción, o sea, perdón, en la caja de comentarios, perdón, ¿verdad? Dejar un like, compartir el video, ¿cierto? Y nada más. Así que me despido, nos vemos en otro próximo video. Soy Diego y hasta la próxima.